Bueno, vamos a comenzar con la clase. ¿Podrían confirmarme si se escucha bien el audio y si se puede apreciar la pantalla que estoy compartiendo? Sí, se puede escuchar y ver. Ya, gracias. Les he subido un link en los dos Meet. Ese link son exámenes pasados. Los que gusten pueden estar resolviéndolo, ¿no? Ahí están, creo que entra 4 preguntas, creo. No lo he revisado bien, pero son exámenes pasados, ¿no? Y lo he subido en los dos Meets. Pueden ir descargándolo y los que gusten pueden ir resolviéndolo. Y yo quería resolver hoy día, pero el problema es que creo que una mayoría ha tenido problemas, no problemas, dudas, ¿no? Respecto a su práctica. Por lo visto, no dudas tan grandes, sino que dudas pequeñas, pero podríamos resolver para una calicata y les voy a ir especificando qué significa lo demás. Por ejemplo, aquí otros me preguntaban NP, ¿no? ¿Qué hago aquí? Esto significa que el suelo es no plástico. Eso quiere decir que los límites de Atterberg, límite líquido, índice plástico, son igual a cero, ¿no? Límite plástico, ¿no? Solo hace referencia a eso. O sea, toman como cero. No tiene valor, ¿no? A ver, a ver, lo voy a volver a enviar. ¿Dónde está? Es esa, el link de descarga para que lo descarguen. Por si acaso son exámenes pasados de la ingeniera, no del ingeniero Salinas ni del ingeniero Heredia. ¿Listo? Entonces les conviene que resuelvan. Pero con mi persona igual vamos a resolver, pero hoy día no va a ser posible, ¿no? Vamos a quedar ya mañana, no sé a qué hora, y ahí vamos a resolver. Respecto a la práctica. Esta clase por lo menos hay que resolver para uno, ¿no? Y lo demás ustedes resuelven. No es difícil, es algo simple. Y les voy a enseñar a manejar las tablas de clasificación del sistema ASHTO y del sistema unificado. Los repitentes probablemente ya sepan, ¿no? Pero tal vez las personas nuevas están complicando un poco en usar el formulario, ¿no? Que sería el más fácil es esto. Hay otro que ha enviado un compañero, igual ese maneja el ingeniero Salinas. Este es el más fácil de manejar. Incluso está con sus direcciones y todo, ¿no? Más fácil de ubicarse este. El otro igual es fácil, pero solo que no tiene las direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué calicata quieren resolver? El que gusten, a la mayoría. El 33, el que se tiene que usar doble símbolo. A ver, vamos a ver. El que parece más medio difícil, ¿ya? El primero está fácil, ¿no? La 36, ¿sabes? Ya, la 36. Ya. Entonces la 36 resolveremos. Y antes de realizar la 36, un compañero me preguntaba aquí, por ejemplo, ¿qué hago para calcular mi diámetro que pase 10%, ¿no? Para calcular los CUs y los CC, coeficientes de uniformidad y de degradación. Lo que van a hacer es como una extrapolación, ¿no? Tomar los últimos dos valores y extrapolar. Se le denomina interpolación cuando es límite inferior y superior conocido, ¿no? En este caso, el 10 está más aquí. Los tamices son solo hasta el 200 y el 10% está por aquí todavía. Entonces, lo que van a hacer es extrapolar, tomar los últimos dos valores. Es lo único que van a realizar. Y van a realizar la interpolación en función, perdón, los diámetros en función del logaritmo, ¿no? Eso nos van a realizar aquí. Entonces, vamos a realizar este. A ver. Un momento.
Listo. Listo. Antes de continuar un poco, dar un poco de conocimiento a qué se refiere con calicatas, ¿no? Son muestras que se sacan eh, a cada kilómetro. Pues varía. Por ejemplo, aquí está cada 250 kilómetros, ¿no? Cada 250 kilómetros. Esto se realiza con el fin, tiene el fin de la siguiente manera. Por ejemplo, ver a una profundidad de 1 metro. Y varía de acuerdo a la progresiva, ¿no? ¿Por qué se le saca? Bueno, en su mayoría no es más de 2 metros de profundidad. Está rondando a los de 1 a 1,5, ¿no? Por decir. Eh, esta, esta muestra de suelo se le saca con el fin de, para lo siguiente, para saber que en este caso la granulometría, ¿no? Pero también se lo puede sacar para saber las propiedades. Pero aquí se lo saca para saber la granulometría. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, esto voy a suponer que es mi auto. La fuerza que aplica al suelo, para este caso, por ejemplo, para el de Calicata 36, nos dice que es a una profundidad de 10 metros, ¿no? Perdón, 1,10 metros. 1,10 metros, ¿no? La fuerza mmm, va a generar cambios hasta esta profundidad. Más allá ya no va a generar cambios. Va a haber cambios, pero van a ser mínimos. A esta profundidad, los asentamientos que genere o deformaciones que genere van a ser considerables. Es por eso que se le toma esta muestra a cada, en este caso a 1,10, y dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Hay, por ejemplo, los suelos de grano fino suelen consolidarse en un mayor tiempo y los suelos de grano grueso suelen considerarse en un menor tiempo. Entonces depende del tipo de suelo, igual la profundidad a la que se saca la muestra, ¿no? Eso es un poco de, más o menos, aclarar con qué fin se le saca la muestra, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el sistema de clasificación Ashton. Sistema de clasificación es netamente para obras viales, ¿no? El sistema unificado es para todo tipo de obras civiles, para todo tipo de obras civiles. Ahí está, listo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita primeramente? Lo que se necesita es porcentaje que pasa el tamiz número 10, porcentaje que pasa el tamiz número 40, porcentaje que pasa el tamiz número 200 y límite líquido y índice plástico. Estos datos es lo que te pide la tabla de clasificación de ASTO. Vamos a la tabla de clasificación. Y aquí se puede apreciar eso, ¿no? Porcentaje que pasa el tamiz número 10, 40, 200 y límite líquido y índice plástico, ¿no? Ya con esos datos ya podemos empezar a clasificar, ¿no? Entonces, porcentaje que pasa el tamiz número 10, si es que no hay, se le interpola, ¿no? Y si es que hay, se le extrae, ¿no? En este caso hay. Sería 65,6 y el otro es 53,6. Y el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 16. Límite líquido, como nos indica aquí, no plástico, quiere decir que límite líquido índice plástico es igual a 0. Ahora, con estos datos vamos a la tabla de clasificación. Mejor.
ahora sí. Un poco lo voy a tapar. Entonces, primero, ¿qué es lo primero que el primer paso que se realiza cuando se viene a la tabla de clasificación? Lo primero que se tienen que fijar es esta parte, para saber si van a entrar a esta tabla o a esta tabla, porque el sistema esto lo clasifica en dos grupos, ¿no? Materiales granulares y materiales finos, los limos y arcillas. En los granulares está la arena, la grava, ¿no? Entonces, para saber si se van a situar en esta tabla o en esta tabla, lo que van a hacer es revisar esta parte, que dice 35 o menos del total de la muestra pasa el tamiz número 200. ¿A qué hace referencia esto? Nos dice 35 o menos. Menor o igual, 35 menos. Ese sería porcentaje que pasa el tamiz número 200. 35 o menos del total de la muestra pasa el tamiz número 200. Entonces, si el valor que se tiene es menor al 35%, nos situamos en esta tabla. Ahora, caso contrario de que sea, por ejemplo, aquí dice el porcentaje que pasa el tamiz número 200. Dice más del 35% del total de la muestra pasa por el tamiz número 200, ¿no? Entonces, si se da el caso de que el porcentaje que pasa es mayor al 35%, se sitúa en esta tabla. Lo voy a colorear para que se dé un cuenta mejor. Entonces, ¿qué caso tenemos aquí? Tenemos el caso de que es menor al 35%. Entonces, nos situamos en esta tabla. Es el primer paso. Segundo paso. Segundo paso es el siguiente. Siempre empiecen a clasificar por la primera fila. No empiecen a clasificar por esta, porque puede haber casos en que les cumpla esta y esta. Y ustedes toman como resultado siempre el primero. Es por eso que siempre empiezan a clasificar desde la primera columna, ¿no? Entonces, nos situamos primero en los de suelos de grupo A1, A1A, ¿no? Entonces, Sí, disculpe una pregunta. sí. ¿Cómo es que determinó que es al lado, a la primera tabla, el menos de 35? No lo entendí. Si el valor que pasa, por ejemplo, tenemos que porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 16. Entonces, 16 es menor o igual al 35%. Cumple, ¿no? Sí, sí. Entonces nos situamos aquí. Pero en este caso, si queremos usar la segunda tabla, tiene que ser mayor. No cumple. Tenemos 16. Entonces, como es mayor, entonces esta carta, perdón, este lado de la tabla lo descartamos. Nos situamos en la primera. ¿Listo? Está bien, Oxy. Listo. Entonces, una vez situado eso, lo siguiente que se realiza es empezar por la primera columna, ¿no? A empezar a clasificar. Nos dice, por ejemplo, aquí, número 10, que pase máximo 50. Máximo 50. Si es más de 50, descartamos. Tiene que cumplir todas las condiciones. Basta que no cumpla uno, lo descartamos. ¿Listo? La primera aquí no nos cumple. Es porcentaje que pasa el tamiz número 10. Tenemos que es de 65.6. Y aquí es de 50. Máximo. Entonces, como no cumple la primera, lo demás no importa si cumple o no. Nosotros lo descartamos y esto. Listo. Pasamos a la siguiente. Puntos suspensivos indica que cualquier valor que sea igual va a cumplir. Eso indica esto. ¿Listo? Entonces aquí no importa si sea 10, 11, va a cumplir igual. Entonces cumple la primera, la segunda. Nos dice 50 máximo y tenemos de 53.6. No cumple. Igual descartamos. El tercero. Cumple mínimo 50. Como mínimo tiene que tener este valor.
Si es menor, igual no va a cumplir, ¿no? Entonces, porcentaje que pasa el tapiz número 40, tenemos 53. Está por delante de 51, entonces cumple. Luego, por el tapiz número 200, tenemos 16, máximo 10, no cumple. Igual, descartamos esto. Hasta el momento ya estamos descartando tres grupos, ¿no? Nos situamos en esta. Esta va a cumplir. Porcentaje que pase el tapiz número 200. Nos indica máximo 35. ¿Y cuánto tenemos? 16. Entonces, cumple, ¿no? Límite líquido nos dice máximo 40. ¿Cuánto tenemos? 0. Cumple. Si en caso fuese mayor, en ese caso no cumpliese, ¿no? Pero como no es así el caso, cumple normal. Índice plástico igual a 0, máximo 10, cumple. ¿Listo? Hasta aquí ya tenemos definido al grupo al que pertenece nuestro suelo. Y sería A2. Esto, ¿no? Ahora, tenemos que calcular el índice de grupo. Para determinar el índice de grupo, aquí no está la ecuación, aquí está la ecuación. Esta es la ecuación, índice de grupo. Aquí, antes de continuar, aquí se puede apreciar dos fórmulas para calcular índice de grupo. Una que es esta y otra que es esta, ¿no? Esta, la última, se usa cuando se tiene suelos A2, A2,6, A2,7. Para los de la última columna. Penúltima y última. Perdón, para estas dos. No esta. Para esta y para esta, ¿no? Y para los demás casos utilizan el primero. Entonces, ¿qué es lo que hace el índice de grupo? Es un parámetro de clasificación, evalúa la calidad de los materiales, y ya sea del grupo o del conjunto, ¿no? Pero en resumen es la que se encarga de evaluar la calidad de los materiales. ¿A qué me voy? Si el índice de grupo es igual a 0, o cuando el índice de grupo sea próximo a 20, por decir, ¿qué nos indica esto? Esto nos indica que es de buena calidad. Y esto nos indica que es de mala calidad. Entonces, en resumen, es la que se encarga de evaluar la calidad de los materiales. ¿Listo? Entonces, aquí podrían reemplazar y me dictan valor, por favor. ¿Podrían poner en el chat o pueden encender el micrófono? Hay algunos tips que es recomendable que se sepan. Reglas o tips y reglas. El primero, si el índice de grupo si el índice de grupo sale menor a 0, o sea, puede salir a veces negativo, -1 o -0, tantos, ustedes automáticamente registran el índice de grupo como 0. ¿Listo? Si se da ese caso, no se preocupen, ustedes directamente dicen que el índice de grupo es igual a 0. Es una de las reglas. La otra regla, el índice de grupo siempre registren en números enteros. Entero al máximo próximo, ¿no? Redondear, como saben, redondear, un número mayor. Pero enteros. No pueden expresar en 2,1, 3,1, no es válido. En números enteros. Entonces aquí tal vez, como un ejemplo, índice de grupo 3, ¿no? Entero. Otra regla, tercera regla. Tercera regla es, si el índice de grupo es
no plástico, perdón, si el índice de grupo que se va a calcular y dentro de ello se presenta que el límite líquido y el límite plástico es no plástico, o sea que es 0, como el caso que tenemos, no es necesario calcular. Ustedes, a ver, dice aquí, si es no plástico, ustedes dicen que el índice de grupo es igual a 0, no es necesario calcular. Entonces, como tenemos que es 0, 0, entonces decimos directamente que es igual a 0. Pueden calcular, puede que les salga negativo o 0, o 0.0 tan, ¿no? Pero les va a salir un valor negativo o 0. Después otra regla, no hay un límite máximo, eso es algo lógico, no hay un límite máximo, les puede salir 20, 10, 11, ¿no? No hay un límite máximo, límite. Y eso, esas reglas son importantes. Aumento de hacer el cálculo les va a facilitar bastante. Por ejemplo, aquí basta que con que sepan esta regla, si saben esto que esto no presenta plasticidad, entonces ustedes directamente dicen, o automáticamente dicen que el índice de grupo es igual a 0, ¿no? Entonces, índice de grupo igual a 0. Las respuestas siempre van a expresar de esta manera. Y conclusión, ¿a qué conclusión se puede llegar? Que el suelo es de buena calidad, ¿no? Si les pido conclusión, y varias cosas, ¿no? Pueden añadir todavía. ¿Y listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Quizás. ¿Sobre las reglas? Ya, la primera regla. Si el índice de grupo es menor a 0, ustedes dicen que el índice de grupo directamente, bueno, no dicen, asumen, o pueden calcular, pero igual les va a salir 0 punto tanto, ¿no? Directamente dicen que es 0. Puede que si el índice de grupo le salga menos 1 punto tantos o menos 2, ustedes no van a poner un valor negativo, menos 2 punto tantos. Lo que van a hacer es directamente poner un índice de grupo 0. A eso mismo, en resumen. ¿Listo? Y ponen en números enteros, la segunda regla. No ponen en números decimales, números enteros. ¿Está claro? ¿O no? Si es menor a 0, ponen igual a 0, ¿no? Si les sale números decimales, ponen número entero, siempre en números enteros aproximados, ¿no? Y si el suelo presenta no plasticidad, NP, entonces ponen igual índice de grupo igual a 0. Esos son tips para que se lo memoricen. Y así aumento del cálculo les va a facilitar bastante, ¿no? Solo sería eso para la primera parte. Auxilio, respecto a la fórmula del índice de grupos, ¿se utiliza esa fórmula para el grupo también de las arcillas? Para los finos. ¿Sí? Para los finos, exacto. Sí. ¿La misma? Sí, la misma. Oye, está bien, gracias. La segunda ecuación solo se usa para estas dos, ¿no? Se los voy a marcar aquí. Para estas dos van a usar esta ecuación. Y para todo lo demás van a usar esta ecuación. Aquí, por ejemplo, aquí hay un sub A, sub B. Eso calculan. Aquí no hay, creo. Aquí está. Aquí, por ejemplo, hay. ¿Cómo saber a qué grupo pertenece? Por ejemplo, hay dos grupos en un mismo cuadro. Ahí, para diferenciar, hacen este cálculo extra. Aquí. Por ejemplo, ¿qué tal si en caso nos hubiese salido justo aquí? ¿Cuál iba a ser nuestro resultado? ¿Esta o esta? Entonces, para saber cuál es el resultado, lo que hacen es esta condición. Si cumple esta condición, quiere decir que pertenece al A75. Y si no cumple esa condición y cumple esta condición, quiere decir que es A7
6. Eso nomás. Después todo lo demás es lo mismo. Ahora vamos a hacer la clasificación por el sistema unificado. Aquí ya tendríamos clasificado esto, ¿no? Nos faltaría por el sistema unificado. Escribe así. Listo. Ya. ¿Qué es lo que van a necesitar para entrar a clasificar por este unificado? Los datos que van a requerir o necesitar es los siguientes datos. Porcentaje de grava, que es igual al porcentaje retenido en el tamiz número 4. Después, se necesita porcentaje de arena, que es 100 menos el porcentaje retenido en el tamiz número 4 menos porcentaje de finos. Después, ¿qué más? El límite líquido, que es igual a 0, índice plástico, que es igual a 0. Después, ¿qué más? Porcentaje que pasa el tamiz número 4, porcentaje que pasa el tamiz número 200 y porcentaje que pasa el tamiz número 4, perdón, retenido el tamiz número 4, en el tamiz número 4, y porcentaje retenido en el tamiz número 200. Y porcentaje de finos. Porcentaje de finos. Porcentaje de finos es el mismo que pasa el tamiz número 200. Entonces, revisamos. Porcentaje que pasa el tamiz número 4, tenemos 70.4. Porcentaje que pasa el tamiz número 200, 16. ¿Qué más? Aquí igual va a ser 16. Listo. Ahora, para saber el porcentaje retenido en el tamiz número 4, lo único que hacen es restar 100 menos el que pasa, y ya tienen el retenido. 100 menos el que pasa, que sería 70.4, y eso me da como resultado 29.6. Luego lo otro, retenido en 200, sería 100 menos 16. Eso da 84. ¿No? Y porcentaje de grava es igual al del retenido en el 4, entonces sería 84
Aquí hacen la diferencia, 100 menos el retenido, menos... Auxiliar 29.6, ¿Cuál? Sí, sí. el retenido en el 4. Ah, sí, sí, sí. Correcto. Estoy viendo el de abajo. 29.6. ¿no? 29.6 menos 16. Esto me sale que es de 54.4. Listo. Y ya se tienen todos los datos. En este mismo sistema se usa lo que es coeficiente de uniformidad, coeficiente de gradación. ¿Mm? Pero a veces es necesario y a veces no es necesario su cálculo. Y les voy a decir cuándo es necesario y cuándo sí es necesario calcular. Cuando el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es mayor al 12%, no es necesario calcular coeficiente de uniformidad y degradación. Si se da este caso, ya no necesitan calcular esto, pero si no ese es el caso, si es menor al 12%, perdón, mayor o igual. Si es menor o igual a, bueno, menor. Si es menor, necesariamente tienen que calcular. Y con eso se hace un proceso un poco más larguito, ¿no? En nuestro caso, ¿cuál sería el caso? A ver. Tenemos que es de 16, no es necesario calcular. ¿No? Más fácil todavía. Cuando es mayor, sí o sí, perdón, cuando es menor, sí o sí se tiene que calcular. Ya la tabla mismo les va a exigir que calculen. Esto es como un tip igual, ¿no? Entonces, como es mayor, no vas a necesitar. Pero sigamos a ver. Tal vez por ahí necesitamos, y, ¿no? Pero siempre cumple eso. Hay dos tablas. ¿Cómo saber por cuál empezar? Lo primero que se van a fijar es lo siguiente. La parte inferior dice tabla 1, ¿no? Más del 50% se detiene en el tamiz número 200. ¿Esto qué nos da a entender? Que más del 50, mayor al 50% se detiene en el tamiz número 200, ¿no? ¿Cuál es nuestro caso? Pasos, ¿no? Vamos a levantar pasos aquí. Pasos. Si ven que me equivoco en algo, me dicen, no, puede que me esté equivocando en alguno, en copiar los datos o algo así, ¿no? ¿Cuál es nuestro caso? Tenemos 84, el retenido. ¿Y dónde está? Y cumple, ¿no? 84 es mayor que el 50%. Entonces, eso nos da a entender que tenemos que usar esta tabla. Esperen. Si vamos a usar esta tabla, vamos a tener que calcular el CU y el CZ. A ver, voy a revisar bien. Más del 50% se detiene en el tamiz número 200 y el otro es 50% más pasa el tamiz número 200. Ese no es nuestro caso. Sí, es la primera tabla. A menos que esto haya sido al revés, pero vamos a ver esa tabla y necesariamente tenemos que calcular coeficiente de uniformidad y degradación. Ahorita voy a revisar esto, ¿listo? Entonces, nos situamos en la primera tabla, que sería esta. Siempre antes de empezar qué tabla usar, se van a empezar a fijar la parte inferior, donde les mencionaba. Esto, ¿no?
aquí nos da a entender que tenemos que usar esta tabla. Si en caso no hubiese cumplido ese caso, íbamos a usar esta tabla, ¿no? Entonces, voy a copiar esta tabla. Uy. A ver si. Sí. Aquí no cumple esta condición. Puede que me haya equivocado. Puede que si es mayor, sí necesariamente tenemos que calcular. ¿Por qué les digo que necesariamente tenemos que calcular coeficiente de uniformidad y degradación? Porque al momento de clasificar, a la entrada ya nos pide aquí coeficiente de uniformidad y degradación. Entonces necesariamente se tiene que calcular, ¿no? Entonces, antes de seguir con la clasificación, sería mejor que calculemos de 10, de 60 y de 30. ¿No? Listo. Entonces, para eso voy a hacer uso de esta calculadora. ¿Dónde está? Entonces, este se va a hacer un poco larguito. Tenemos que interpolar, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Listo. Entonces, primero ubicamos los límites inferiores y superiores para 10%, ¿no? Para 10% estaría justo aquí, es en el último. Estos últimos serían. Bueno, estaría el 10 aquí. Entonces, extrapolamos aquí. Para la extrapolación, hacemos esta faceta. En X, en Y. En X van a poner los diámetros con sus diámetros correspondientes en función al logaritmo y porcentaje que pasa, ¿no? Superior sería 53.6 y 16. Y de aquí vamos a obtener el diámetro que pasa para 10%, ¿no? Claramente este diámetro tendría que ser menor a 0.075. Sabemos que el tamiz número 200 tiene un diámetro de 0.075, ¿no? Y el tamiz número 40 tiene un diámetro de, déjenme observar, no me acuerdo bien, 40. 0.040 y... 425. ¿Sí, no? Gracias. Listo. Eso pone la calculadora y interpolamos un rato. A ver.
2, el logaritmo de 0.425. Listo. 53.6. A ver, los demás podrían estar sacando para 60 y 30, así para apurarnos. No nos va a alcanzar el tiempo, sino. Listo. Paradigma. Y me sale que es de 0.05, con 3 decimales vamos a trabajar, 0.057, ¿no? Y sí es algo coherente. Si aquí está 16, 10 va a estar más, aquí todavía no, 10%. Entonces, el diámetro que nos tendría que haber salido tendría que haber sido menor a 0.075, ¿no? Y claramente sale que es menor. Entonces, es algo coherente el resultado. ¿Alguien que haya sacado para 60 y 30 podría dictarme? Para 60 ubican. Para el de 30 es 43. 0, ¿cuánto? Perdón. 0,143. 143. De 60. A ver, esto no entro a formulario. Ya. Para el de 60, por favor. 0.900. 0.900. ¿No? Es lo que es acá. Entonces, 971. ya, 971. A ver, vamos a verificar un momento. Tiene que estar en 3 rangos, ¿no? 10 y 40. De 2 a 0.45. Sí, es coherente el resultado. Y el de 30 estaría entre estas dos. Sí, igual. Entonces, esto lo voy a guardar. Qué raro, el tip que les he dicho no me ha cumplido. O tal vez algo se me ha ido, ¿no? Listo. Calculamos coeficiente de uniformidad, que sería igual a... vamos al formulario. De 60 sobre de 10, ¿no? De 60 sobre de 10. A ver, los que ya hayan calculado me podrían dictar. 17.03. 3. Coeficiente de degradación. Esa es la fórmula. Esta fórmula. De 30 al cuadrado sobre de 10 por de 60. Esa. A mí me ha salido que es de 0.369. Sí. Listo. A ver, si me sale distinto me dicen. Sale eso. Está bien. Listo. Ahora
comenzamos a clasificar. Esto mejor lo copio. Sí. Bien. Sí, 369. Listo, ahora empezamos a clasificar. Voy a agrandar un poco. Y $200 más del 50%, ¿no? Eso nos dice, y tenemos que es de 84, perdón, mayor al 50%, ¿no? Es 84. Entonces, nos situamos en esta tabla, en la tabla 1, y lo primero que vemos es el tipo de suelo. Aquí en la parte superior se puede apreciar, y comparamos. Aquí nos dice grava mayor al de arena. ¿Y cuál es nuestro caso? Revisamos. Aquí voy a poner pasos. Tenemos que la grava es de 29 y la arena de 54, ¿no? Esto por favor van a verificar si les va a salir lo mismo. Sería menor. Este es el caso nuestro. La grava es menor que el de la arena. Entonces, descartamos, no es este el caso. La arena es mayor que la grava. Entonces nos situamos en la segunda fila. Luego, revisamos porcentaje de finos. ¿Cuánto se tiene porcentaje de finos? 16. Aquí nos dice que es menor a 5%, no es el caso. Aquí nos dice tiene que estar entre 5 a 12%, tampoco es el caso. Y nos dice que es mayor al 12%. Ahí está. Y sí, no era necesario calcular CU, CZ. Lo que les decía estaba bien. Es que yo pensé que nos iba a dar entre estos. Y si se dan cuenta aquí, en todo esto, no se requiere CU ni CZ. No era necesario calcular. Lo que les decía estaba bien. Es que lo he dudado porque no me fijaba lo de abajo, lo de arriba nomás. Entonces lo que les he dicho, que si porcentaje que pasa es mayor al 12%, mayor igual. Tal como está ahí, mayor nomás. Si esto es el caso, no se calcula CU ni CZ. El CZ también es conocido con otro nombre, creo que como C sub C o Z sub C, algo por ahí. No era necesario calcular, ¿no? Ya una vez situado aquí, vamos a la siguiente columna, que es plasticidad, porción finas, ¿no? Aquí, ¿cómo saber si es esta o esta? Para eso vamos a hacer uso de la otra tabla. Solo vamos a hacer uso de la otra tabla para saber a qué grupo pertenece. Si es ML, CL, CH, CL o ML. Entonces, para saber a qué grupo pertenece vamos a hacer uso. Solo para determinar ese grupo. Una vez determinado, volvemos a nuestra tabla original y continuamos la solución ahí. Y terminamos ahí la solución, ¿no? Entonces, hacemos uso de esta tabla. Solo para definir el símbolo de grupo. Una vez definido, volvemos a la otra tabla. No vamos a continuar aquí. Siempre hay ese error a veces.
hasta a mí me ha pasado que se viene a esta tabla y se sigue, y se termina clasificando en la segunda tabla, y no tiene que ser así. Se viene a esta tabla solo a conseguir lo que es el símbolo de grupo, y después retornamos a la tabla 1. ¿Bien? Entonces, esta. Revisamos. Nuestro límite líquido, ¿cuánto es? 0%, ¿no? Vamos a la tabla. ¿Y cuál es el caso? Tenemos este caso, de que el límite líquido es menor al 50%, ¿no? Entonces, nos situamos aquí y descartamos la segunda fila, ¿no? Una vez ubicado aquí, ubicamos el tipo de suelo. ¿Qué tipo de suelo es el nuestro? Los orgánicos nos estudian, los únicos que nos interesan son los suelos inorgánicos. Nos situamos aquí. Una vez situado aquí, ¿qué es lo que se realiza? Propiedades de plasticidad. Primero, ¿qué nos dice? Nos dice que el índice de grupo tiene que ser, índice de plasticidad tiene que ser mayor a 7. En el caso nuestro es 0. Índice de plasticidad, ¿no? Entonces, no cumple la primera. Y dice, ¿no? Y cuando dice y, necesariamente sí o sí tiene que cumplir las dos. Basta con que no cumpla uno, automáticamente descartan. Como en este caso no nos cumple la primera, entonces no nos importa si cumple o no la segunda, porque no nos ha cumplido la primera, entonces descartamos. Descartado, ¿no? El segundo nos dice que el índice de grupo tiene que estar entre 4 y 7. Tampoco es el caso. Es 0. No cumple la primera. Dice y. Cuando diga y, tiene que cumplir obligatoriamente las dos condiciones. Tampoco cumple la primera, la segunda no nos importa si cumple o no. Ya ni nos tomamos la molestia de verificar. Automáticamente lo descartamos. La tercera fila. Nos dice índice de grupo menor a 4%. Y, sí, es el caso, cumple o, dice. Cuando diga o, basta que cumpla la primera o la segunda, ya nos da a entender que esa es la solución. Basta que cumpla esta o que cumpla esta. No necesariamente tiene que cumplir las dos. Solo cuando diga y, tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Listo? Entonces, aquí nos da a entender el símbolo de grupo calculado que es ML. Ahora, antes de continuar, ya sabemos que este es el grupo, ¿no? Una vez definido el grupo, vamos a la tabla 1 y terminamos de clasificar en la tabla 1, no en la tabla 2. Van a tener cuidado en esta parte. A veces pasa que venimos aquí y terminamos de clasificar en esta tabla y va a estar mal, ¿no? Aquí les quería decir algo. ¿Qué iba a pasar si no iba a cumplir la primera condición? O decía, para hacer cumplir esta condición, ¿cómo se hace? Se hace uso de la carta de plasticidad, la que es propuesta por Casagrande o otra que es por la norma ASTM, creo que es. Entonces, esto es como un extra del ejercicio. Si en caso no hubiese cumplido la primera parte, entonces la segunda parte necesariamente tendría que haberlos cumplido, ¿no? Les voy a explicar cómo usar la carta de plasticidad. He visto que muchos tienen dudas igual en ahí. Extra del ejercicio, ¿no? Esto no es el caso de nuestro ejercicio, pero en alguna de las calicatas pienso que van a tener ese caso, ¿no? Aquí se tiene la carta de plasticidad. Esta, por ejemplo, es propuesta por Casagrande. Hay otra que me estaba mostrando, uno de los compañeros que me envió, que es por ASTM. Entonces, ¿cómo se hace uso de esta carta de plasticidad? De la siguiente manera. Hay dos maneras en las que se puede usar. La primera es haciendo uso de la ecuación o calculando, ubicando el límite líquido que tenemos y el límite plástico, ubicando la intersección y eso. Es un poco para tener precisión, ¿no? No conviene mucho eso. Lo que yo les recomiendo es usar la ecuación.
esta ecuación. ¿Qué es lo que hace? Índice plástico, esta nos va a dar un índice plástico teórico. ¿Por qué? Porque es a partir de ecuaciones, ¿no? Teórico. Aquí se emplazan 0,3, límite líquido, en el caso nuestro es 0 menos 20. Esto nos va a dar 0, igual a 0. Pero para que nos dé un valor distinto, me voy a inventar un límite líquido. Voy a decir que es 10 menos 20. Y esto nos daría igual menor a 0, va a ser un valor mayor a este número. 23. 3. Uy, está. Asumiendo que mi límite líquido es 23, me da que es un índice plástico teórico de 2,19. Este va a ser mi índice plástico teórico. Voy a comparar con mi índice plástico de laboratorio. ¿Cuál es mi índice de plástico de laboratorio? Es esta. El que se te proporciona en la pregunta. Es este. Estos límites de aquí, límites de ATB, son resultados de un ensayo realizados en un laboratorio, ¿no? Para este ejemplo, vamos a tomar el caso de que nuestro límite líquido, perdón, índice plástico que sea la diferencia entre estas dos. Porque el índice plástico es límite líquido menos límite plástico, ¿no? Por si me equivoco, me corrijo. Me sale que es 16,5. Ahí está. 17,5. Entonces, aquí se puede apreciar que el índice plástico de laboratorio es mayor que el índice plástico teórico. ¿Qué pasa si se da este caso? O también hay otro caso que el índice plástico teórico es mayor que el índice plástico de laboratorio. Se pueden dar estas dos condiciones. Esta condición es producto de nuestro ejemplo, ¿no? Si sucede esto, es una de estas, ¿no? Vamos a la tabla. Y otro ejemplo, ¿qué ves? ¿Cuánto tenemos? 20 minutos. Tenemos casi como 20 minutos para terminar. A ver. Si se da este caso, decimos lo siguiente. Gráfica en o sobre la línea. En o sobre la línea A. Ahora, si se da este caso, no, es al revés. Es al revés. Entonces, se dice gráfica bajo la línea. Bajo la línea, ¿no? Si se da este caso, es gráfica en o sobre la línea. En o sobre la línea. ¿Esto para qué nos sirve? Para lo siguiente. Vamos al formulario. Perdón. Aquí está. Vamos aquí, ¿no? Si en caso
en el anterior ejemplo, en el ejercicio que estamos realizando, este era el caso, ¿no? Si en caso no iba a cumplir esto, les mencionaba, se verifica por esta manera, ¿no? Suponiendo este ejemplo extra del ejercicio, ¿qué se dio? Que es gráfica en o sobre la línea A, cuando el límite plástico del laboratorio es mayor que el índice plástico teórico. Entonces, aquí se puede apreciar eso. Entonces, este no cumplía, pero este sí cumplía. Ah, entonces decimos que es esto. Para eso nos sirve eso. Otra manera de verificar, ¿no? Y si es lo contrario, es gráfica bajo la línea. Perdón, estoy leyendo mal. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que nos hemos dado, no cumple el primero. Digo, el segundo. Es la gráfica bajo la línea. Sería el del segundo. Este sería ahí. Y este sería para un caso de la segunda fila. Para eso. Se me está yendo eso. Sirve para eso. Ese es como extra. De cómo usar la carta de plasticidad, ¿no? Pueden usarlo también intersectando límite líquido y el índice plástico. O también como acabo de escribir en la pizarra, ¿no? Pero en nuestro caso no es eso. Ha cumplido esto y la segunda parte no nos importa si cumple o no, basta que cumpla la primera. ¿Por qué? Porque dice O, ¿no? Listo. Una vez definido el símbolo de grupo, vamos a la primera tabla a terminar el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Fin ML o CL. Tenemos un símbolo de grupo ML. Cumple O, dice. Como ya nos ha cumplido la primera parte, no es necesario que nos cumpla la segunda. Entonces, decimos que es esta la fila de resultado. Está aquí. Una vez llegado a ese punto, vemos la parte superior, nos dice porcentaje de suelo grueso. Revisamos cuánto es nuestro porcentaje de suelo grueso. Tenemos 29,6. Y la primera opción nos dice menor a 15%, no cumple. Y la segunda nos dice mayor a 15%. Entonces nos cumpliría este. Y como resultado final sería este, ¿no? Los resultados se expresan de la siguiente manera. A ver, un momento. Aquí con un color rojo. Este es el resultado, ¿no? Listo, ese es el resultado. Ponen el suelo, en este caso es arena limosa con grava. Arena limosa con grava. Grava. Y entre paréntesis ponen el símbolo de grupo, que es SM. A ver, el anterior era ML siempre. Un momentito. Sí, está correcto. Símbolo de grupo es SM. ¿Listo? Y eso sería el ejercicio. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo que no haya sido claro tal vez? Ah, sobre lo que le estaba mencionando inicialmente, esta condición cumple, ¿no? Cumple esta condición. Yo pensaba que no iba a cumplir porque me fijaba esto y pensé que iba a caer en uno de estos. En ese caso, necesariamente se tiene que hacer cálculo, ¿no? Aquí, aclarar algo aquí. ¿Dónde es? Aquí. Aquí a veces esta parte suele ser confuso. Y O dice aquí. Esto lo toman como O. Que cumpla este o este, ya estás dentro. O sea, eso ya te da a entender que pertenece a esa fila. Aquí, si no cumple esta, te pasas aquí. Aquí dice, esta parte es un poco confuso. Eso quiero aclarar igual. Toman de la siguiente manera. Por separado. Si CZ es mayor a 3 o el otro CZ menor a 1. Aquí o CUA menor a 4, ¿no? Si no cumple la primera,
descartan. Si no cumple esta, descarta igual, ¿no? Bueno, pero esta partecita de aquí se sobreentiende de esta manera. Eso quería aclararles. De esta manera se sobreentiende. Ahí a veces suele haber confusión, porque es 1 mayor a z, c sub z mayor a 3, ¿no? Un poco confuso, pero si lo separan, se le entiende de esa manera. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no haya sido claro tal vez? ¿O estaba todo claro? ¿El símbolo de? Ah, ya. Una vez llegado hasta esta parte, lo que les había mencionado es ubicar el símbolo de grupo. Y para saber el símbolo de grupo, vamos a la tabla 2. La tabla 2 es esta. Es esta, ¿no? Tabla 2. Una vez ubicado la tabla 2, lo que se hace es comparar el límite líquido. En el caso nuestro, límite líquido es igual a 0, ¿no? Y claramente cumple con esta condición, de que el límite líquido es menor a 50%, ¿no? Cumple. Entonces, esta no, descartamos. Listo. Una vez situado aquí, orgánicos, descarta. Inorgánicos, lo que nos interesa, ¿no? Luego, siempre empiezan por la primera, ¿no? Por la primera fila. Van descartando así, hasta el final. Aquí, esta, por ejemplo, la primera no nos cumple. ¿Por qué? Porque el límite líquido, perdón, índice plástico es igual a 0. Y aquí tiene que ser mayor. La primera no nos cumple, pero aquí dice I. Si dice I, les había mencionado, sí o sí tiene que cumplir las dos condiciones. Como no cumplía la primera, no nos importa si cumple o no la segunda, automáticamente descartamos. Aquí, de igual manera, le da la condición I. No cumple la primera, igual, descartamos. Aquí, cumple la primera, pero dice O. Basta que cumpla la primera o la segunda y ya nos quedamos con este símbolo de grupo. Con este símbolo. Y una vez ubicado el símbolo de grupo, se va a la tabla 1, se vuelve a la tabla 1, tienen que volver. Y se tiene que es ML, ¿no? Con eso se clasifica por la primera fila. Aquí dice ML o MH. Nos cumple la primera, como dice O, basta que cumpla una y ya decimos que nuestro resultado está en esa fila, ¿no? Y seguimos ahí. Aquí ubicamos símbolo de grupo, SM, y aquí comparamos porcentaje de grava. En el caso nuestro era mayor al 15% porque es 29. La primera no cumplía, ¿no? Y la segunda sí, entonces nos ubicamos ahí. Y como resultado final teníamos este tipo de suelo. Expresamos el resultado, entre paréntesis, el símbolo de grupo. No el ML, ¿no? El que es proveniente de la tabla 1. El que es proveniente de la tabla 2 solo nos ha ido a definir los fines, ¿no? Solo eso. ¿Estaba claro ahora? Un resumen. ¿Alguien más que haya tenido duda tal vez sobre la carta de plasticidad? Sí, disculpe, no escuché muy bien en la parte que dijo cómo reconocer si es orgánico o inorgánico. ¿Cómo reconocer a partir de nuestros datos? ¿O cómo? Sí, exacto, porque en cierta parte se divide en orgánico y orgánico, ¿verdad? Ah, sí. En la ingeniería civil los suelos orgánicos no se estudian. ¿Por qué? Porque el suelo orgánico es un suelo que puede generar fallas en nuestra estructura. Entonces, por eso que aquí ni siquiera hay desglose nada. Esto es pues, para las plantas, para todo eso, ¿no? A lo que nos interesa es suelos inorgánicos. De entrada, ustedes tienen que desechar los suelos orgánicos. ¿Por qué? Porque los suelos orgánicos generan fallas. Si hacen una fundación encima de un suelo orgánico, esto va a generar fisuras en su estructura, toda clase de fallas, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo que esté por debajo, más debajo. Es por eso que el suelo orgánico se le desecha. No se toma en cuenta, solo los suelos inorgánicos es lo que se estudia. De entrada lo desechan eso.
no tiene que decir necesariamente no tomar solos orgánicos. Ya tienes que sobreentender que no se estudia este tipo de solos. Por lo menos en nuestra rama, ¿no? Eso. ¿Algo más? Tal vez. Y listo. Ahora tenemos como 10 minutos. Quería resolver estos dos exámenes, pero hoy día quería resolver, pero no nos ha dado tiempo porque una gran mayoría tenía dudas sobre la práctica. ¿Mm? Creo que su examen ya va a ser próximo, entonces... Esto no es, no. Entonces quería quedar fecha, más o menos, podríamos pasar unas 2 clases más, tal vez den miércoles o jueves, tal vez den examen, porque ya está próximo. Porque me estaba comentando la ingeniera que iban a dar examen hasta clasificación de suelos. Y como ya se ha terminado casi todo, solo falta reservar auditorio, ¿no? Yo creo que hoy día les va a decir, pero más claro, ¿no? Y quería realizar este ejercicio, aunque ya se los he subido en el Drive, pueden estar resolviendo las personas que gusten, ¿no? Pueden estar resolviendo y luego resolvemos conmigo y comparamos resultados, ¿no? Y si hay alguna sugerencia, debatimos resultados, todo eso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Eso quería consultarles. Podríamos pasar... De propiedades índice, ¿no? Entre ejercicios. Ha entrado. Hemos resuelto, de hecho, el día de ayer, no, sábado, hemos resuelto un ejercicio de propiedades índice. Aquí está, ¿dónde está? No entra mucho, pero a lo que he visto, mayoría entra granulometría y clasificación. ¿Dónde está? A ver. Tal vez no está esto, aquí está. Es este ejercicio. Igual es del ingeniero. Por si acaso, todos los exámenes que les he enviado no son, repito, no son del ingeniero Heredia ni Salinas, ¿no? Les conviene realizar. Y también les conviene asistir a clases porque si se darán cuenta, en una u otra forma, en ciertas partecitas cambia, ¿no? Es algo nuevo. Hasta para mí es algo nuevo, entonces es recomendación, asistan a su clase. Y hagan sus ejercicios como les explica él, no como suelen hacer, ¿no? Los que son repitentes, tal vez. No se confíen en esa parte. ¿Listo? Eso sería mi recomendación. También entra teoría. He visto que entró teoría. Tenía, pero no encuentro. Pero estoy seguro que había teoría ese semestre, ese verano o invierno dictado. Había teoría. He tratado de buscar, no he encontrado, pero si consigo les va a pasar. Así que repasen teoría. Las partes que más ha explicado, esas partes repasen la teoría. Eso sí, entra a teoría. Tal vez ahora no entre, pero he visto que esa vez entra. Entonces, recomendación, pasen un poco de teoría más, ¿no? Esta es la de propiedades índice. Que se ha resuelto el día de sábado. Entonces, les decía, para resolver estos dos ejercicios, por lo menos me interesa resolver esta y que es, bueno, todos están interesantes. Bueno, los que se puedan, ¿no? ¿Qué día? Mañana podrían pasar un poco más antes para llegar a alcanzar, ¿no? Porque si resolvemos en un periodo, no vamos a terminar. Así que pediría sugerencias, tal vez. Aquí, por ejemplo, le salió 0.1, ¿no? Si sale 0. Tantos, de donde a 0 el 6, ¿no? O si sale menor a 0. ¿Podrían desde 2:15? ¿O no? ¿O solo quieren pasar al horario? Lo digo por ustedes, ¿no? Para resolver, para que les vaya bien igual en ese examen. 2:15. Sí, y pasamos hasta las 5:15, ¿no? Hasta su horario de clase de la ingeniera. Listo, entonces, quedamos en eso. Pasamos hasta 2:15 y los que
puedan, estén resolviendo. Así mañana comparamos resultados, ¿no? Ya les he mandado el drive, descárguenlo y resuelvan. Listo, ese sería entonces por hoy. Nos vemos mañana. Si es